Y acá entonces pongo, bueno, ahí ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Bueno, entonces hoy seguimos Sí, con el señor. tema del origen de la filosofía. La idea es hoy ya terminar. Aquí vemos una imagen. Vayan mirando la imagen y analícenla y díganme para ustedes qué simboliza o qué significa esa imagen. A ver, piénsenlo. El pensamiento. El pensamiento, muy bien. El ¿Qué? análisis. El análisis, muy bien. Exacto. Entonces, esa es la base de la filosofía, es buscar el conocimiento, buscar la sabiduría. Precisamente, pues esta imagen que vemos acá es de una estatua que se llama el pensador. Y esta estatua pues también simboliza, digamos, ese propósito de la filosofía. Bueno, y acá continuamos con el tema que decíamos que la filosofía busca pasar del mito al logos, ¿sí? Entonces el mito son aquellas explicaciones mitológicas, ¿sí? Fantásticas, religiosas, en las cuales se define qué es el hombre, qué es el mundo, quiénes somos y para dónde venimos, ¿sí? Es un saber acrítico o infundado, es decir, un mito no tiene comprobación, ¿sí? Un mito es una historia de la cual no puede ser verificada su veracidad, ¿sí? Es un saber animista, es decir, que toma la naturaleza como principio. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan por allá uno en primaria que ve las historias chicchas de la creación, ¿sí? Entonces se hablaba que la madre del padre sol, la madre luna, ¿sí? Se habla entonces también de esas fuerzas de la naturaleza que son creadoras, ¿sí? Y también este mito es un saber emocionalmente comprometido. ¿Por qué? Porque cada religión, cada pueblo tiene su propio mitos, ¿sí? Entonces, digamos, para los hindúes, su mito o su historia de la creación es la verdadera. Para los taoístas, su versión es la verdadera. Para los swahili, digamos, del África, cada uno de ellos tiene su propia definición y su propia historia de un origen de todo, ¿cierto? Y lo que busca la filosofía es pasar de esa explicación mitológica, que es acrítica, que es animista y que es emocionalmente comprometida, pasar al logos, que el logos es un saber crítico y fundamentado, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales propósitos de la filosofía, es decir, dejar a un lado esas explicaciones míticas, religiosas, fantásticas y desarrollar un saber crítico fundamentado. Básicamente, como les decía yo en la clase pasada, la filosofía por eso se considera la madre de todas las ciencias, porque sentó las bases de lo que es el método y el conocimiento científico. Bueno, aquí voy a entrar alguien más. Bueno, y entonces, como ya veíamos la clase pasada, la filosofía surge en la antigua Grecia, aproximadamente hacia el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué surge? Por factores económicos, culturales y políticos. Resulta que en la antigua Grecia o la civilización griega surgen muchos pensadores, ¿sí? Muchos pensadores que se dan a la tarea de describir y definir el mundo, ¿sí? Que lo rodea. Perdón. Y en esta búsqueda de la verdad, estos primeros filósofos empiezan entonces a desarrollar
un pensamiento, empiezan a desarrollar un método, empiezan a cuestionarse acerca del mundo que los rodea, empiezan a experimentar con el mundo que los rodea y empiezan a construir un conocimiento. Profe, qué pena. Sí, sí, Qué pena le interrumpo la clase. sí, sí. Hay una persona que está ahí en el chat. ¿Quién es esa persona? Es una persona que no tiene nombre de estudiante ni nada. Está Bueno, entonces, listo, estamos acá en el origen de la filosofía, ¿cierto? Sabemos entonces que surge en Grecia en el siglo VII, que hay diferentes factores que lo determinan y que cuyo propósito era dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida y conocer el mundo que nos rodea. Los primeros filósofos son conocidos como los presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Y estos filósofos presocráticos desarrollaron entonces dos principios, el physis, ¿sí?, y el arjé. Entonces, el physis hablaba del cosmos, el devenir y la materia eterna. Es decir, ellos buscaban el origen, el principio y el fundamento de todo lo que hay, ¿sí? Y ese origen, principio y fundamento, después ellos le llamaron arjé, o el principio fundamental del universo y todo lo que hay. Entonces el arjé hace alusión a un origen, ¿sí?, es decir, a un principio. Hace alusión a un sustrato, ¿sí? El sustrato es la esencia y hace alusión a una causa. Es decir, nada sucede porque sí, sino todo tiene un origen, un principio y una causa. Estos filósofos que buscaban el arjé se dividían en dos, los monistas y los pluralistas, que es bien sencillo. Los monistas decían que solamente existían único principio o un único arjé, mientras que los pluralistas decían no, que existían diferentes principios, diferentes fundamentos, diferentes orígenes. Bueno, entonces de los filósofos presocráticos monistas tenemos a estos 6 personajes y cada uno de ellos tenía un arjé. Entonces, para Tales de Mileto, ¿cuál era el arjé? ¿Lo pueden leer ahí? el aire. Ah, no, No, sí. no, Tales de Mileto era el agua. El agua. Exacto. Anaxímenes, El agua, sí, el agua, el agua. Anaxímenes sí era el aire, ¿sí? Anaximandro era ¿quién? Aire. No, Anaximandro. El apeirón. Apeirón. Heráclito de Éfeso era para él, ¿cuál era el principio, el fundamento? Para Heráclito, El fuego. el fuego. Para Permínedes de Lea, el ser. Y para, y para Pitágoras era, ¿qué? El ser. No, para Pitágoras, El número. el número. Bueno, si El número. exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos filósofos, ¿sí?, tenía pues un principio distinto, ¿sí?, de acuerdo también a lo que ellos habían investigado. Por ejemplo, Pitágoras, ustedes saben que él era un matemático, ¿cierto? Entonces Pitágoras también como matemático, ¿sí? Acuérdense que el principio de Pitágoras y todo lo que ustedes ven por allá en matemática, que eso sí no sé en qué grado es que uno de lo del principio de Pitágoras, pero si ustedes se dan cuenta, como él estudiaba y descubría el mundo por medio de la matemática, pues lógicamente su arjé para él eran los números, es decir, los números eran los que lo ayudaban a entender el mundo y él decía, pues si yo entiendo el mundo por medio de los números,
por medio de la matemática, pues entonces deben ser los números y la matemática el fundamento de todo. Parménides de Elea, por su lado, entonces estudiaba el ser, es decir, la esencia, ¿sí? El principio del ser humano. Es decir, él decía, todos tenemos un ser, que es lo que determina lo que somos, cómo Pero hay una pensamos. pregunta. Sí, señor, señora. Estos personajes tienen, o sea, ellos se conocían unos entre otros, Bueno, o era casi imposible que se excelente conocieran. pregunta. Sí, señorita, gracias por la pregunta. Resulta que ellos, algunos de ellos sí se conocieron entre sí, es decir, fueron contemporáneos. Es más, algunos fueron discípulos de otros o otros fueron maestros de otros. En algo otros casos ellos no se encontraron entre sí, entonces en algunos sí, en algo otros no, ¿sí? Pero sí, o sea, ellos vivieron, algunos fueron contemporáneos, algunos fueron maestro y alumno y otros, pues por el contrario, no se conocieron entre sí. Es decir, vivieron en épocas, algunos similares y en otros distintas. Otros fueron contemporáneos y otros fueron posteriores. Pero sí, esa es, espero haya quedado respondida tu pregunta, ¿sí? O sea, Sí, sí. sí, profe, entonces si hubiera, o sea, si se hubieran conocido, digamos que como el contacto de hoy en día y se hubieran podido comunicar hoy en día, hubieran compartido y se hubieran descubierto hasta tal vez más cosas, pues ya que les falta compartir información entre sí, ya que pues como dicen por ahí, una cabeza piensa mejor que una. Sí, pues aquí en filosofía pasa algo curioso, porque por lo menos a pesar de uno ser, digamos, alumno de otro, muchas veces el alumno no seguía el pensamiento de su maestro. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, Platón y Aristóteles. Platón era maestro de Aristóteles y Aristóteles era discípulo de Platón. Para Platón, él decía que habían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Y para él el único mundo real era el mundo de las ideas, que era un mundo el cual no era tangible, era ese mundo que nosotros desarrollamos dentro de nuestra cabeza. Pues uno diría, no, pues entonces Aristóteles siguió con eso. No, en el caso de Aristóteles dijo no. O sea, mi maestro Platón está equivocado. Para mí, el mundo verdadero es aquel mundo que se puede percibir por medio de los sentidos. Ese mundo verdadero es el mundo sensible. Y de mi interacción con el mundo sensible es que yo conformo mis ideas. Mientras que Platón decía no, que las ideas vienen preconcebidas en mi cabeza. Es decir, que cuando yo experimento o cuando yo me encuentro con cualquier objeto, yo ya en mi cabeza tengo una idea de ese objeto. Mientras que Aristóteles decía no, mi interacción con ese objeto, el tocarlo, sentirlo, verlo, olerlo, etcétera, etcétera, es lo que me permite dar una idea. Entonces, pues, ¿qué pasa de acuerdo a tu pregunta? Pues puede que sí, puede que no, porque como vemos muchas veces los alumnos no siguieron la misma línea de sus maestros, ¿sí? Entonces muchas veces ellos evolucionaron en su propio pensamiento. No sé si ya he sido más claro para contestar tu pregunta. Sí, sí, muchas Bueno, gracias. listo. Entonces cada uno de ellos desarrolló, perdón, su propio arjé, es decir, su propio principio fundamental. Y también otra de las características de la filosofía griega es que los filósofos también trataban de transmitir su conocimiento, ¿sí? Ellos entonces, había diferentes escuelas, especialmente como lo dice acá, en Atenas, Grecia. Entonces muchos de estos filósofos se dedicaban a impartir sus enseñanzas, aunque hago una aclaración, a pesar de que ellos impartían sus enseñanzas, siempre tuvieron un alumno
especial, es decir, un discípulo, bueno, sí, lo voy a poner en este sentido, o sea, tuvieron muchos alumnos, pero solamente un discípulo, ¿sí? O sea, ellos impartieron su conocimiento a muchas personas, pero por lo general solamente tuvieron un discípulo, que era ese con el cual compartían, con el cual estaban todo el día, con el cual desarrollaban sus investigaciones, ¿sí? Con el cual transmitían todo su conocimiento, con el cual debatían, con el cual discutían. Sí, como que lo entrenaban. ¿Sí? Exacto, al cual entrenaban. Entonces, para hacer esa aclaración, ellos tuvieron muchos alumnos, pero generalmente solamente un discípulo. Pregunto, ¿sí se está viendo la presentación? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, Bueno. profe, estamos en lo de la escuela de Atenas. ¿esa Sí, sí, imagen? sí. Bueno, ahora seguimos a la siguiente. Entonces, vimos hace rato a los filósofos monistas, es decir, a los cuales había solamente un principio, un arjé. Y ahora, entonces vamos a ver a los filósofos pluralistas, es decir, donde no había un solo principio, un solo arjé, sino había distintos. Empecemos entonces con Empédocles de Agrigento, cuyos principios cuáles eran. ¿Quién me puede leer? Agua, aire, tierra y fuego, animados por fuerzas de amor y odio. Ah, sí, ven, entonces acá A los ya... elementos y... Exacto, entonces ya tenemos un pensamiento mucho más complejo, no tenemos un solo elemento fundamental, un solo arjé, sino varios, y que se unen, o sea, se unen elementos físicos, ¿sí? Elementos como el aire, el agua y la tierra, en elementos metafísicos, es decir, el amor y el odio. Es decir, este es un pensamiento mucho más complejo, ya que dice, hay unos elementos físicos, unos elementos básicos que se unen a través, digamos, de la misma esencia del hombre. ¿Por qué? Porque el amor y el odio, pues, hace parte precisamente de la esencia misma de lo que somos, ¿no? Tenemos a otro, Anaxágoras de Clasomene, que decía, las semillas homerías, ¿sí? Todo está en todo. Entonces para él había la semilla, ¿sí? O sea, así como había una semilla que da origen al árbol, ¿cierto? Entonces una semilla de manzana nos da un árbol de manzana, una pepa de mango, bueno, semilla de mango nos da mango. Te dice también, todo tiene una semilla o un elemento que surge, ¿sí? Y esas semillas son lo mismo pero son distintos. Bueno, voy a tratar de hacerme entender. Es decir, todos los árboles parten de una semilla, ¿cierto? O sea, es el principio, tengo la semilla, siembro la semilla y de esa semilla surge pues un árbol o una planta de lo que yo sembré, ¿sí? Es decir, cada semilla es distinta, es decir, cada semilla me puede dar o me puede originar un arbolito o una planta distinta, pero todas tienen el mismo principio, es decir, todas deben provenir del árbol de origen y todas deben ser sembradas para que puedan nacer y posteriormente cosecharse, ¿sí? Entonces ese es el principio de Anaxágoras, es decir, hay diferentes semillas, ¿sí? Hay diferentes como nosotros, pues sí. Exacto, nosotros, exacto, Que muy nosotros bien. somos implantados por una semilla. Exactamente, muy bien, gracias por algo que no había pensado. Exactamente, nosotros provenimos de un óvulo y un espermatozoide, o sea, esa es la semilla, que es distinta, ¿no? Porque la mujer tiene su semilla, que es el óvulo, y aporta sus cromosomas a la nueva vida, y el hombre tiene su semilla, que es el espermatozoide, que también aporta otro par de cromosomas a esa nueva semilla. Exactamente, muy bien, gracias por esa aclaración. También tenemos a Demócrito de Abdea, el cual dice, son los átomos. ¿Se acuerda que la clase pasada les hablaba yo precisamente que hay una escuela que se llama la escuela atomista? Precisamente Demócrito
de Abdera fue el fundador de esta escuela, que más adelante, pues muchos siglos después, pues se descubre la teoría atómica y lo que decía él pues no estaba tan loco. Entonces dice él, todo está compuesto de átomos, ¿sí? De átomos y vacío. Es decir, toda la materia, todo lo que vemos, está compuesto de pequeñas partículas mínimas que se unen y que conforman lo que nosotros conocemos como materia, ¿sí? Que son los átomos. Entonces, lógicamente, cada materia, cada cuerpo, cada individuo tiene diferentes tipos de átomos que lo componen. Y de ahí surge la idea del materialismo. Es decir, los átomos son los que componen la materia. Es decir, toda la materia está compuesta de átomos. Y todo lo que existe, existe gracias a los átomos. Y cada individuo, cada objeto, tiene diferentes tipos de átomos. Entonces, eso es lo que conforma lo que se conoce como la escuela atomista o también el materialismo. Bueno, hay dos grandes corrientes filosóficas que surgen. Mabe, ¿por qué se fijó? Hay dos Ya no. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, hay dos grandes Yo corrientes. no soy. Bueno, ojo, 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 no se me despabilen. Hay dos corrientes filosóficas que surgen también en la antigua Grecia. Una es, digamos, liderada por Sócrates, ¿sí? Y otra es liderada por otro grupo de filósofos. Entonces, aquí vemos la primera gran discusión o la primera gran pelea que se da entre filósofos, ¿sí? Entonces, por un lado están los socráticos y por otro lado están los sofistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, Sócrates tenía unos principios. Primero, que sus enseñanzas eran gratuitas, es decir, él iba ya a la escuela de Atenas y todo el que quisiera escucharlo, lo escuchaba. Él trataba de buscar la verdad y el bien. Él creía en valores universales, ¿sí? Que eran, que aplicaban para todos los seres. También él defiende el intelectualismo moral, es decir, que nadie actúa mal a sabiendas. Él buscaba el diálogo y él también propone una serie de métodos para llegar a la verdad, la ironía y la mayéutica, ¿sí? Entonces, su método buscaba que cada persona, cada estudiante o cada discípulo fuera capaz de llegar a la verdad, ¿sí? Y él le daba como unos principios para que ellos buscaran y hallaran la verdad. Mientras que los sofistas, ellos cobraban por sus enseñanzas. Ellos buscaban el éxito. Sí, señor. Se pasó de clase. ¿Cómo? Ah, ya acabó. De clase. Uy, bueno. Listo. Sí. Listo. Déjenme termino acá. Entonces, bueno. No, hágale, profe, hasta las... Hágale hasta las 10, No, profe. profe, sí, Hasta las 10. hasta las 11. Hasta Bueno. las 11. Bueno, Hasta las 10. Hasta las 11. no, acá ya 11. rápido. Bueno, ya para tratar de resumir, entonces, los sofistas no creían en principios universales. Para ellos todo era relativo, ¿sí? O sea, ellos dudaban de todo y no creían en nada. Es decir, para ellos no existían principios universales, mientras que para Sócrates sí existían principios universales. Ellos eran como los políticos actuales, es decir, hablaban carreta, pero nunca llegaban a ninguna conclusión, nunca llegaban a ningún principio, ¿sí? Entonces, básicamente, eso fue lo que se diferenció a Sócrates de los sofistas. Gracias, muchachos, por estar acá. Oigan, averígüenme quién fue el infiltrado, ¿sí? Averígüenme quién fue el infiltrado, porque eso sí me parece... Ya averiguó Tatis.
Sí. Profe, ya verificamos. Pero es del FBI. ¿Quién fue? Ya se hizo la investigación precisa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un niño pendejo. Sí, pero necesito saber cómo se llama ese niño.